Muy, pero muy buenas noches. Acá estamos en la noche de radio, una noche fantástica porque ha cambiado el clima, se viene el frío. Estamos con nuestra Camila Mesina, ella es de Capital Federal, es tarotista, está accionando en desarrollo social, en desarrollo personal, también es profesora de danza y bueno, ha puesto en escena un montón de cosas que son para mí de lo mejor, porque la vamos a tener también en el espacio del Lobo Wall Street. ¿Cómo te va, Cami? ¿Cómo andás? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, primero muchas gracias por el espacio, por la bienvenida tan cálida. ¿Me escuchás? Sí, 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 ¿se escucha? Se escucha bien. La verdad que para mí es fantástico. Contanos un poquito cómo empezó esta experiencia, cuál fue el punto de inflexión o cuál fue el despertar de vincularte no solo a lo espiritual, que a lo mejor viene de lo genético, del antepasado, y también Ujú. algún hecho que fue desencadenante. Sí, bueno, te cuento, en realidad todo esto viene de mi familia. Yo me crié en una familia muy espiritual. Mi abuela era psicóloga, recibida de la UBA. Al principio no trabajaba porque, bueno, mi abuelo no la dejaba, eran otros tiempos, hasta que, bueno, mi abuelo falleció y ella ahí decidió empezar a trabajar, empezó a tener mucho contacto con la gente y siempre fue una persona muy espiritual, que creía en el poder de los milagros, en el poder de lo que la mente puede lograr cuando uno está enfocado en sus propósitos, en sus motivaciones. Creía mucho en la metafísica, en la ley de atracción, y a su vez todo esto lo fue mamando mi madre, que después mi madre siguió con todo un camino espiritual mucho más grande, incorporando el tarot, el reiki, biodecodificación, registros akáshicos, y yo un poco me crié en todo ese seno familiar, en donde era muy común hablar del poder de la mente, de los milagros, de los sueños, de la ley de asunción, pero nunca fue que ni mi mamá ni mi abuela se propusieron enseñármelo, dijeron vamos a enseñarle esto, sino que fue más algo que se daba muy naturalmente. Y yo lo vivía, lo mamaba, eh, y siempre crecí con estas creencias, con estos sueños, con esta filosofía de vida. Fui incursionando yo también en el yoga, en la meditación, en el mindfulness, eh, también mucho en el desarrollo personal, en las emociones, hice muchos cursos, muchas formaciones, pero siempre todo ahí como más en lo teórico, como diciendo, bueno, yo creo en esto es así, y bueno, y ya está. Después ya de adulta, eh, a los 21 años, eh, bueno, me pasa un hecho bastante difícil que duró muchos años, que fue que, bueno, eh, me vinculé con una persona sumamente violenta, que fue mi pareja durante 7 años. Sufrí durante todos esos años una violencia muy grande, muy que llegó a límites impensados. eh, Nada, violencia realmente de todo tipo. Y los últimos años, que porque obviamente esto fue aumentando, ¿no? Los últimos años cuando ya toqué fondo, porque realmente la tortura que estaba viviendo era muy grande, sentía que no había salida, porque no podía irme de ese lugar, porque tenía un hijo muy chiquitito, bebé, no tenía dinero, esta persona me había alejado de casi todos mis vínculos, o sea que no tenía red, no tenía trabajo, no tenía
dónde ir y con un bebé. Y, y ahí yo dije, bueno, no, yo me niego a que esto sea mi vida. Tiene que haber algo más allá, tiene que haber algo más, la vida tiene que tener algo preparado para mí, que tiene que ser mejor que esto. Y ahí lo único que me quedó fue, bueno, me voy a aferrar con uñas y dientes a todas estas creencias que tanto tiempo estudié y practiqué, pero las voy a empezar a llevar a cabo en mi vida de una forma muy concreta. Y ahí empecé un camino espiritual mucho más consciente, eh, también obviamente acompañado de terapia tradicional, eso también lo tengo que decir, que me ayudó muchísimo. Eh, Eso también está bueno aclararlo, las terapias holísticas no reemplazan en absoluto la terapia tradicional, mucho menos la medicina. Eh, pero bueno, ahí empecé a meditar, encontraba, ¿no? En mi día era sumamente estresante por toda esta violencia, entonces me refugiaba mucho en la meditación, empecé a trabajar mucho visualizando, haciendo decretos, confiando en la ley de la atracción, la ley de la asunción, que bueno, es todo un tema que también da para hablar quizás más en profundidad en otro programa. Pero bueno, gracias a eso y después de un tiempo logré salir de ahí. Me aferré, pero con uñas y dientes, a todas estas creencias y a la creencia de que había algo más allá preparado para mí. Y, y fui desarrollando esto y fui por primera vez dándome cuenta que todas estas cosas que había aprendido realmente daban resultados. Y lo fui experimentando en mi propia vida y fui notando los cambios que fueron paulatinos. De a poco todas las posibilidades y las puertas que yo iba visualizando en mi mente se iban dando. Pude salir de eso, gracias a Dios, con todo esto, y como digo, con la terapia también. Y ahí, bueno, seguí el camino, más formaciones, y hoy en día me dedico a poder transmitirlo al resto de las personas, así como me ayudó tanto, y a mi madre y a mi abuela. Hoy un poco como que mi misión de vida es poder transmitirlo para todo el que quiera aprenderlo o incorporarlo en su vida. Y por eso estamos acá, para poder conocerte, para que nos puedas decir cómo fue también esto del tarot, porque uno cuando habla de tarot y que está hoy en las redes, hay mucha gente que está Sí, proponiendo esta actividad. muchísimo. Hay varias ramas, por eso hoy te preguntaba fuera del micrófono, que hay un montón de cosas que la gente no conoce y quizás a veces pregunta qué se puede resolver o cuál es el resultado que puede obtener, porque mucha gente cree que el tarot es el que te va a solucionar algo que realmente es importante en tu vida. Y bueno, quiero que le cuentes un poquito de qué se trata esta actividad que estás llevando adelante y para que desmitifiques un poco de qué se trata esto de hacer o de tirar las cartas y de bajar un poquito a la tierra. Exactamente, sí, esto también lo hablábamos fuera del micrófono. Hay como una cuestión de la gente de querer todo ya, de querer soluciones inmediatas o respuestas inmediatas, y a raíz de eso buscan quizás las herramientas espirituales, de todo el tarot. Y ahí hay un error muy grande, porque la realidad es que el tarot no te va a solucionar la vida, Ujú. no va a tomar decisiones por un. Eh, el tarot lo que hace es decir, a través de las cartas tienen toda una simbología muy importante, y las cartas lo que hacen es describir qué energías se están moviendo y qué es lo más probable que pase según cómo están las energías en este momento. Pero eso no quiere decir que
lo que yo te diga con las cartas, sí o sí va a pasar y está escrito en piedra y es borrable. O sea, es una posibilidad, es como un pantallazo de cómo está la situación. Y después uno agarra esa información que las cartas te dan y bueno, y en base a eso uno mismo va marcando su rumbo, pero no te marcan las cartas rumbo. Las cartas te dan una información, un pantallazo, pues, pueden ser aclarar ciertas cosas, ciertas ideas, ciertas energías. Yo el ejemplo que siempre es, siempre te doy a mis consultantes, supongamos que viene un consultante y me pregunta, quiero saber, mañana me van a robar. Y yo le tiro las cartas y le digo, sí, mira, efectivamente sale que mañana te van a robar cuando vos vayas por tales y tales a tu trabajo. Y al otro día el consultante con esta información, en vez de ir por esas calles habituales, se desvía y va por otras calles. Entonces finalmente no le roban. Entonces, ¿pasó lo que dijeron las cartas? No, no pasó. ¿Pero por qué no pasó? Porque justamente el consultante agarró esta información que yo le di en las cartas y él eligió cambiar su destino y tomando otras decisiones. Quizás si él iba por el lugar habitual pasaba lo que las cartas decían, pero creo que lo importante, las cartas te van a decir, bueno, lo más probable que pase es que vos tomás esta información y con esta información vos podés cambiar tu rumbo o elegir hacia dónde vas. Pero para nada las cartas son una sentencia imposible de cambiar, ni mucho menos. Podría decir que es una guía, una forma de aclarar a veces ciertas ideas cuando estamos un poco confundidos. Y bueno, y también hay muchas cosas que decido no responder por una cuestión ética y moral. Yo respondo, por ejemplo, en absoluto de salud, ni salud física, ni salud mental. Hay muchas que a veces quieren venir y preguntar, no sé, quiero saber cómo, no sé, si tengo tal cosa, y es como, no, yo no estudié para medicina, hay gente que estudió años y años, tenés que ir con ese profesional y no con una tarotista. Claro. Eso es muy importante. Hay otros temas, bueno, tampoco respondo desde edad, tampoco respondo temas muy, muy delicados, muy traumáticos, porque yo al no ser psicóloga, quizás lo que puedo decir con las cartas le puede generar un mal a la persona, obviamente sin quererlo, alguna palabra, alguna frase, entonces tampoco me meto en esos temas. En ese sentido trato de ser bastante responsable para que sea una ayuda, no algo que ponga nervioso, ansioso o triste a la persona. Contale a la gente dónde te encuentran, las redes, cómo estás y cómo te puede consultar por un chat o tu teléfono para difundir un poco la actividad y te conozcan. Bueno, en Instagram me pueden encontrar como brujita-creativa y en TikTok me pueden encontrar como brujita-creativa 2, el número 2. Yo trabajo de forma virtual, las personas me contactan, dejan sus preguntas o eligen, también tengo algunas tiradas armadas, pero bueno, eligen lo que quieren o las preguntas que quieran, me dejan, bueno, unos datos que yo les pido, que básicamente es su nombre completo y la fecha de nacimiento, y con toda esa información en las siguientes horas yo les envío las respuestas o audios de WhatsApp, que está bueno porque después pueden volver a escuchar los audios todas las veces que quieran, y con fotos de las cartas que hayan salido. Cami, la verdad que muchas gracias, nos vemos mañana y vamos a hacer una especie de panel, vamos a hacer una cápsula, te vamos a tener en esto de la consulta y también conduciendo. Así que te mando un abrazo grande y nos vemos. Muchísimas gracias y una bienvenida súper cálida, así que gracias a vos, como te dije estos días, por el espacio, por la confianza y por la calidez sobre todo.
Hasta pronto. Hasta pronto. Chau, chau. Pasó Camila Messina, que es tarotista, que es también profesora de danza, que también tiene la conexión del cuerpo, el alma, y que puede dar alguna certeza de lo que necesita una persona para el desarrollo personal. Seguimos en este programa con música, hágase cargo director, tanda, música, tanda, y nos vemos.